Señoras, señores, ¿qué tal están? El Consejo de Cuentas ha detectado un desfase de casi 503 millones de euros en el presupuesto de 2010, aunque esta corrección no es nueva y las propuestas para evitarla tampoco. Esta semana Jesús Encaboterri lamentaba esta situación que se repite año tras año y planteaba además una reforma de las fundaciones públicas para mejorar su control. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Acaba de cumplir 10 años con más de 11.500 dictámenes emitidos y con cambios en su funcionamiento. Ahora, tras la ley de reforma de las instituciones propias, pasa a depender de las Cortes. Hoy, el presidente del Consejo Consultivo se pone delante de nuestras cámaras para analizar esta etapa y las nuevas competencias que asumen. El Grupo Mixto registra en las Cortes una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de ordenación del territorio. Pide con ella que se retire el modelo porque asegura no es fruto del consenso, puede entrar en contradicción con la reforma local de Madrid y porque fortalece el papel de las diputaciones. Exige además que la ley se apruebe con el mapa de distritos hecho. Durante 30 años estas paredes fueron testigo de algunas de las experiencias místicas de Santa Teresa de Jesús. Aquí tomó el hábito y desde aquí planificó toda la reforma carmelita. 5 siglos después continúa fiel a su espíritu como convento de clausura y lugar de silencio y encuentro. Hoy Mercedes Martín nos invita a reflexionar en él. Con la aprobación hace unos días de la Ley de Reforma de las Instituciones Propias, el CES, los Consejos Consultivo y de Cuentas y el Procurador del Común han iniciado una nueva etapa más reforzados de cara al futuro. De este Parlamento dependían ya 2 de ellas y ahora se incorporan el CES y el órgano consultivo. María Milibia, presidente del Consejo Consultivo, buenas tardes y bienvenido a nuestras Cortes. Y muchas gracias. Aunque lleva poco tiempo, ¿cómo le han acogido en esta casa? Lo que ocurre es que la ley va a tener un periodo transitorio de casi medio año, en virtud del cual en un primer momento se va a proceder a nombrar la estructura de gestión común a las 4 instituciones, por lo tanto al nombramiento del secretario de apoyo por parte de la presidenta de las Cortes, a dotarlo de una plantilla, y luego en el transcurso de este año se aprobarán los presupuestos, las nuevas plantillas y los reglamentos de las 4 instituciones. Lo que significa que a efectos prácticos realmente lo que es nuestra pertenencia y adscripción presupuestaria a las Cortes no se producirá formalmente hasta realmente el año que viene. Algunos han visto problemas en la creación de una secretaría única para las 4 instituciones propias. ¿Ve usted esos problemas y cree que con esta ley, como dice el Grupo Mixto, se resta independencia al funcionamiento de la institución? No afecta a lo que son las competencias propias del Consejo Consultivo. Es decir, no condiciona en ningún supuesto la independencia y la objetividad del Consejo a la hora de emitir dictámenes. Y esa es la independencia que fundamentalmente tiene que quedar preservada. Y yo creo que desde ese punto de vista pues no hay ninguna duda. En segundo lugar, es una estructura básicamente de gestión y de algo totalmente novedoso. Yo creo que potencialmente no tiene por qué afectar a nuestra autonomía orgánica y funcional, es decir, lo que tenemos que entender es que es un esfuerzo por reducir gasto público, por racionalizar estructuras administrativas, pero que lógicamente la capacidad de iniciativa, tanto de proponer un presupuesto como de proponer nuestro reglamento, como decir cuál debe de ser la plantilla para que nuestras competencias se cumplan de una manera razonable, nos corresponde a nosotros como institución, ¿no? Entonces yo creo que no tiene que haber ningún problema. Sí tengo que decir, pero creo que eso sí que es importante que lo conozcan los ciudadanos, ¿no?, que Castilla y León ha hecho 2 esfuerzos que no ha hecho ninguna comunidad autónoma. En primer lugar, hizo un esfuerzo reduciendo la composición de los consejos consultivos y de cuentas de 5 a 3 miembros, que ha sido, pues yo creo que un esfuerzo de racionalización, y también limitando la presencia de los expresidentes de la Junta hasta los 70 años, y un esfuerzo añadido dando nuevas competencias, en este caso al Consejo Consultivo, que sin coste público ninguno ha asumido ser Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración. Ese ha sido el primer esfuerzo. Y ahora viene este segundo esfuerzo. Y esto es importante porque, claro, hay otras comunidades autónomas que, bueno, tienen capacidad de autoorganización y pueden hacer lo que les parezca razonable, pero tenemos que saber
que frente a que aquí que tenemos estructuras racionales y muy ajustadas ya, pues hay consejos consultivos con 17 miembros o 2 consejos consultivos en alguna comunidad autónoma, y yo creo que ese es un camino que sí es necesario que todo el mundo acometa, es decir, porque cuando estamos en esta locura de que todo el mundo plantea que todo se suprima, y cualquier ciudadano le preguntamos ahora, ¿usted suprimiríamos la Diputación y el Senado y posiblemente casi todos los ayuntamientos y suprimiríamos todo lo público? Porque hay un debate que va, yo creo, equivocado en estos momentos. Lo público no es el problema, puede ser el tamaño de lo público, ajustar lo público. Pues tenemos que saber que Castilla y León ya ha hecho esfuerzos de racionalización que no se han hecho en otros sitios, ¿no? Y eso servirá para que el Consejo Consultivo, para que el resto de instituciones propias, al resto de instituciones propias, no le afecte la reforma de las administraciones públicas que sugiere el Gobierno central a las comunidades autónomas. Primero habla de racionalización. Yo quiero decir que Castilla y León ha sido la única comunidad autónoma del país que ya ha racionalizado. Es decir, racionalizar es reducir, racionalizar es mayores competencias. El Consejo Consultivo, cuando hablamos de esta nueva ley, asume también nuevas competencias. Puede, por ejemplo, elaborar a partir de ahora propuestas legislativas, que eso lo hace el Consejo de Estado. Refuerza la autonomía local, es decir, nuevas competencias. Pero además de esas nuevas competencias, ese esfuerzo de racionalización en el país solo lo ha hecho Castilla y León. Y tenemos, yo creo, unas instituciones con un coste económico muy razonable, que se pueden seguir haciendo esfuerzos, pero que yo por poner el ejemplo nuestro, ¿no? Yo llegué al Consejo Consultivo como presidente en el año 2007, el presupuesto que me encontré era de 3.800.000 euros y el presupuesto último de ejecución real ha sido de 2.300.000. Y eso que estamos incorporándonos a un edificio nuevo que tiene gastos hoy por hoy transitorios pero inevitables. Es decir, y vamos a seguir reduciendo el presupuesto. Ese es el esfuerzo, yo creo, que se tiene que hacer para que la ciudadanía también perciba que no hay que renunciar a órganos de control, como es el caso del Consejo Consultivo, pero que tienen que tener todos un tamaño, el tamaño de lo público, todo lo que tenemos que intentar entender todos, que hay que racionalizar. Y sobre todo la labor que ejercen, ¿lo podría hacer en el caso, por ejemplo, del Tribunal de Recursos Contractuales? Ustedes lo asumieron hace un año a coste cero, ¿lo podría hacer el Tribunal Central? Sí, pero pagando. Es decir, Castilla y León, una directiva de la Comunidad Europea planteó la posibilidad de que hubiera tribunales independientes de recursos contractuales en todas las comunidades autónomas. Luego, cumplir la directiva de la Unión Europea es que Castilla y León, como todas las comunidades autónomas, tengan su propio tribunal. Pero supongamos que no lo tuviéramos y que nos llegáramos a un acuerdo con el Tribunal Central, pues habría que pagarlo, porque no sé qué coste tiene, pero es un convenio de colaboración económico, hoy se hace a coste cero. En segundo lugar, si no hubiera Consejo Consultivo, pues hombre, hay un conjunto de dictámenes que no se harían, porque lo que ha dicho el informe de las administraciones públicas, clarísimamente además, es que el Consejo Consultivo no duplica al Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado emite dictámenes para el Gobierno de España, para administraciones distintas, y el Consejo Consultivo lo hace para las entidades locales de Castilla y León, nuestras universidades públicas y la administración de la comunidad. ¿Y cuál es su labor en ese caso? Perdone. Es decir, analizarlo desde el punto de vista jurídico, ver que sea compatible con otra norma, que no interfiera en otras normativas, o aportan sugerencias, van más allá. Fundamentalmente, nuestro informe, nuestro dictamen, obviamente debe ser de legalidad, y por lo tanto es un dictamen de legalidad que tiene que hacerse ese control de constitucionalidad, de legalidad, de estatutoriedad, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tienes que garantizar que los ciudadanos han participado en el procedimiento, también de técnica jurídica. Tenemos que intentar todos que las leyes sean, como decía el Foro Juzgo, el facedor de la ley debe hablar poco y bien, que sean claras, que sean breves, que sean concisas, que sean comprensibles. Es también un trabajo del Consejo Consultivo. Y luego se aportan juicios de racionalidad jurídica, es decir, pues claro que se sugiere, pues por ejemplo el año pasado hubo más de 500 observaciones a los anteproyectos de ley. ¿Y cuántos se observaron? Pues más del 95%. Quiere decir que la capacidad de enmendar, de participar en el procedimiento legislativo de una manera muy discreta, pero tremendamente eficaz, de los consejos consultivos, pues a veces supera incluso la capacidad de los grupos parlamentarios de que sus enmiendas prosperen.
Y yo creo que esa labor, por ejemplo, pues no se debe perder, ¿no? Aunque la mayor carga de trabajo es todo lo que tiene que ver con reclamación patrimonial, es decir, las reclamaciones de dinero por parte de los ciudadanos a la Administración por el mal funcionamiento de los servicios. La ley introduce importantes novedades, sobre todo en cuanto a la cuantía. Se ha elevado de 1.000 a 6.000 si el caso afecta a la Junta y a 3.000 si afecta a los ayuntamientos. ¿Esto qué supone? ¿Menos carga de trabajo para el consultivo? ¿Más autonomía municipal? Primero, supone algo importante. Y es que se puede, en la línea que decía antes, ajustar el tamaño de lo público. Es decir, nosotros no teníamos ninguna cuantía mínima, y entonces hacíamos casi 2.000 dictámenes. Hemos tenido una cuantía mínima de 1.000 euros y se ha podido reducir el número de dictámenes a 959. Pero hemos asumido el tribunal, por ejemplo, que solo lo que va de año lleva ya más de 30 resoluciones. Entonces permite, lógicamente, racionalizar un poco el funcionamiento y que dejen de ser emitidos dictámenes en los que ya hay una opinión jurídica, una doctrina jurídica tan consolidada que no tiene sentido a veces que emitamos dictámenes. Supuestos de accidentes escolares, supuestos de irrupción de animales en la calzada, supuestos que ya la doctrina jurídica que el Consejo Consultivo ha acuñado estos años es sobradamente conocido. Pero tenemos que pensar que cuando nosotros emitimos un dictamen de un supuesto de responsabilidad patrimonial, que es cuando alguien pide una indemnización a la Administración porque funciona mal, la Administración sanitaria, me cae en la calle, muchísimas serie de supuestos que todo el mundo conoce. Nosotros depuramos ese principio. Es que, ¿qué significa eso? Que somos una garantía para que la Administración sirva al interés general, porque la Administración también puede caprichosamente decir que estima. No solamente la Administración dice que desestima, a veces dice que estima. Oiga, y aquí no hay carga de la prueba, no hay una relación de causalidad. ¿Usted por qué estima? Que no estime. Es en su contrario, estime usted, indemniza a este señor que ha demostrado que ha sido dañado. Es decir, depuramos ese principio. Y lógicamente, pues de esa manera también se ahorra dinero público. Y tenemos que pensar que solamente en reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria, en lo que va de año, debemos estar ya cerca de los 30 millones de euros de indemnizaciones solicitadas. Usted vivió en primera persona el debate sobre el estado de la comunidad. ¿Cómo valora ese principio de acuerdo entre PP y PSOE en materia de ordenación del territorio? Pues es lo que quieren los españoles y es lo que quieren los castellanos y leoneses. Es decir, ¿cómo se puede afectar la ordenación del territorio, que es fundamental, sin que haya acuerdo entre las fuerzas políticas? Sería una locura. Es decir, ¿cómo se puede decir cuál debe ser la gestión de nuestros ayuntamientos en el ámbito de una comunidad con 2.248 ayuntamientos, que es una seña de identidad de Castilla y León, sin que exista acuerdo entre las fuerzas políticas? Eso sería una locura. Entonces, todo lo que sea redundar en un primer acuerdo que ya hubo y perfeccionarlo en un segundo acuerdo, que además refuerce mayorías parlamentarias, por ejemplo, para fijar ese mapa territorial, yo creo que es una gran noticia para Castilla y León. Esté o no ahora en un buen momento la política, todo lo que sea acuerdos, y acuerdos en contenidos tan importantes como esto, es el camino acertado. Y Castilla y León, tanto el PSOE como el Partido Popular que gobierna la comunidad autónoma, yo creo que están demostrando tener capacidad de acuerdos, ¿no? Y eso creo que es el camino, es el único camino, no hay otro. Mario Amilibia, presidente del Consejo Consultivo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti. Buenas tardes. En uno de sus últimos informes, el Consejo de Cuentas corrige a la Junta por el desfase de 503 millones detectado en el presupuesto de 2010. El dato lo daba a conocer esta semana el presidente del órgano fiscalizador. Jesús Encabo Terry daba también un toque de atención a las fundaciones públicas por no rendir cuentas. Solo 18 de las 142 fundaciones públicas de Castilla y León rindieron cuentas en 2010, y eso que recibieron 150 millones de euros de dinero público, una cuantía que es difícil saber a dónde va porque, según el análisis del Consejo de Cuentas, no se controla ni la gestión de estas fundaciones ni se comprueba que cumplen con los objetivos para las que fueron creadas. El escenario que se presenta es de un tremendo desbarajuste en el sector público de las fundaciones. Se dibuja un rosario de incumplimientos, de falta de control, de falta de registros. Nos ha venido a dar la razón de cosas que planteábamos y nos decían que no era cierto.
bueno, pues ya vemos que sí lo es. El Grupo Popular ha pedido celeridad en la reducción de las fundaciones. La reducción del sector público, por tanto, es necesaria y, sobre todo, que hay que profundizar y hacer valer los principios de transparencia. El presidente del órgano fiscalizador anima a la Junta a que mejore la legislación de estos organismos. No hay una regulación adecuada del concepto de fundación pública. Evidentemente, pues las posibilidades de control de las fundaciones pues es mucho más difícil. El segundo toque de atención ha sido para el Ejecutivo, que ha desfasado 502 millones de euros en sus presupuestos de 2010, a pesar de las recomendaciones de otros años. La Cuenta General del año 2010 tiene serios problemas que, desde luego, el Consejo de Cuentas no intenta disimular, sino todo lo contrario, enfatizar, porque lamentablemente esas mismas salvedades se vienen arrastrando en distintos informes. Estamos atrapados en el tiempo, una vez más, viviendo una vez más el día de la marmota. Qué bien dicen eso de que la Junta miente. Dicen que no coinciden sus cuentas aprobadas con las que presentan. El PP defiende que esa cuantía no altera el déficit público. Esos 502 millones de los que se habla aquí no computan como déficit, lo ha dejado claro y rotundo en su intervención el presidente del Consejo de Cuentas. En Cabo Terri ha destacado que a partir de ahora se controlará en las Cortes que la Junta cumple con las recomendaciones de sus informes, tras la aprobación de la ley que modifica el funcionamiento de las instituciones propias de la comunidad. Hasta el día 9 no finaliza el plazo de presentación de las enmiendas al proyecto de ley de ordenación del territorio. Avance o no el acuerdo, PP y PSOE van juntos en esta tramitación parlamentaria, tal y como acordaron en el debate sobre el estado de la comunidad. Pero el Grupo Mixto no solo no se suma a él, sino que ha decidido enmendar el proyecto de ley en su totalidad. Entiende que no responde al fin mismo de la ley, ni garantiza unos servicios mínimos en todos los municipios. Y además, según dicen, refuerza el papel de las diputaciones. Junto a la enmienda a la totalidad, Izquierda Unida y UPL han registrado también 118 enmiendas parciales. Debiera ser fundamental la existencia de una cartera de servicios básicos con independencia del tamaño del municipio y con independencia de dónde esté situado el municipio. La mayoría de los ayuntamientos de Castilla y León piensan que van a seguir existiendo. Y piensan que van a seguir existiendo como capitales de comarca muchos de ellos. ¿Han visto el plano? ¿Saben que por debajo de 20.000 habitantes pasas a ser pueblo con P mayúscula? Enmienda a la totalidad al proyecto de ley de ordenación del territorio y enmiendas parciales a la futura ley de pesca. PSOE y Grupo Mixto exigen que en este texto se incluya la protección de los ecosistemas y que se firmen convenios de colaboración con comunidades autónomas limítrofes para que las licencias se puedan utilizar en más de un lugar. También proponen otras 200 medidas más como estas. Después de que se rechazaran las enmiendas a la totalidad, los grupos de la oposición no se resisten a dar la vuelta a la ley y han presentado más de 200 propuestas, 141 solo el PSOE. Con ellas quieren que se prohíba el uso de peces o de señuelos con pilas como cebo, que existan cupos de captura concretos por pescador y día en las diferentes masas de agua y para las diferentes especies, y que el Plan Regional de Pesca se coordine con el resto de planes de ordenación de recursos naturales. Además, cuantifican las sanciones en caso de infracción ajustándolas a la normativa estatal y no más bajas. Quedarían así. Si el delito es leve, las multas oscilarían entre los 500 y 5.000 euros, pero si es más grave, hasta 2 millones y la inhabilitación para obtener licencia durante 2 o 3 años. Pilar importante para el PSOE es también el desarrollo rural. La pesca deja en la comunidad 60 millones de euros al año y por eso proponen bonificaciones para los pescadores federados, una licencia especial y gratuita para los menores de 14 años y la reserva de un porcentaje de los permisos de pesca para los empadronados en la zona. Todo ello, eso sí, debe ir acompañado con la financiación necesaria. Al igual que los socialistas, Izquierda Unida rechaza que se reserven licencias a los establecimientos hoteleros o a las casas rurales, porque asegura no garantiza la igualdad de oportunidades. Aunque José María González también añade otros matices en sus 33 enmiendas. Propone un fondo para la gestión de la pesca, que se debe nutrir de lo que se obtenga por las multas o lo que se paga por las licencias, para financiar actuaciones relativas a esta práctica y a la conservación de los ecosistemas, y tipifica como infracción muy grave la pesca, posesión o comercio de especies amenazadas.
Para el procurador de UPL, el texto contempla tantas prohibiciones que atenta contra el fin mismo de la ley, así que en sus 39 propuestas intenta abrir la veda, exigiendo que se favorezca a los municipios del entorno o que se despenalice el uso de la mosca seca o cebo artificial. Critica también que se quiten a ayuntamientos y juntas vecinales los derechos de gestión y explotación que llevan ejerciendo durante años, con el consiguiente impacto económico para los pueblos, y pide que se excluya del texto a la trucha común. Pues aquí la tenemos, cosa más bonita, por Dios. Aunque el Ministerio prevé 2015 para reformar el modelo de financiación autonómica, los grupos parlamentarios se han querido adelantar en el tiempo y han empezado ya a trabajar con la Junta en una postura de comunidad para hacer valer ante Madrid los derechos de Castilla y León. Características como la dispersión, la superficie o el envejecimiento marcarán sus líneas rojas. Junta y grupos parlamentarios quieren llegar a 2015 con una postura de comunidad para conseguir el mejor reparto posible en el nuevo modelo de financiación autonómica. Una negociación que están llevando a cabo sin prisa pero sin pausa. Que se haga un buen acuerdo, que se haga con el tiempo que sea necesario y con un horizonte que beneficie a los intereses de Castilla y León. Porque de la financiación autonómica dependen la sanidad, la educación o los servicios sociales. Así que sabiendo cómo es Castilla y León, este grupo de trabajo pide que en el reparto se tenga en cuenta la dispersión, la superficie o el envejecimiento. Reclama también recursos para asumir las nuevas competencias que se deriven de la futura reforma local. Rechaza el criterio del coste estándar y además debe guiarse la negociación del nuevo sistema de financiación por principios como la suficiencia, es decir, que para todas las competencias, incluido, y se hace una referencia explícita, la ley de dependencia, y bueno, por supuesto el del statu quo, en el sentido de que ninguna comunidad autónoma pierda en relación a lo que tiene ahora mismo. Matices también ante la posibilidad abierta por el Ministerio de tener en cuenta las balanzas fiscales como criterio de reparto. Estas no se publican desde 2008 y en ellas pesa, y mucho, la población. Que se haga publicidad de los datos nunca es negativo, pero también nosotros decimos que la balanza fiscal tiene que considerarse en su integridad, porque esa visión de que hay quien piensa que de forma aislada estaría mejor es un absoluto error, porque su nivel de renta tiene mucho que ver con la unidad de España, con la unidad de mercado y con la capacidad de relacionarnos entre todas las comunidades autónomas. Recibiríamos menos financiación y sin embargo necesitamos más financiación para garantizar precisamente por este número de personas mayores una sanidad y unos servicios sociales adecuados. También crítico es el grupo mixto con este criterio. Es una forma de cargarse el Estado autonómico. Y con el funcionamiento del grupo de trabajo. Me gustaría saber a mí cómo marcha el grupo de trabajo. Hemos mantenido una primera reunión en la Consejería de Hacienda hace 3 y 4 semanas y nunca más se supo. Un grupo que surgió en el pleno de abril, pero que se vio reforzado la semana pasada en el debate sobre el estado de la comunidad, con el respaldo unánime a 2 propuestas de resolución del PP y del PSOE. Otras propuestas bien diferentes son las que han trasladado esta semana los 60 niños participantes del campus de baloncesto de la Hípica en Valladolid. Por unas horas han cambiado la cancha por los escaños y, como si fueran procuradores, han dado ideas para debatir en este Parlamento. La crisis, la educación y la sanidad están entre ellas. Nervios por tener una cámara delante. Y carreras, muchas carreras. Están acostumbrados a una cancha de baloncesto y eso se nota. Solo los protagonistas de este vídeo les han calmado un poco, introduciéndoles por unos minutos en lo que son las Cortes y en sus protagonistas. De la comunidad, porque representa a todos los castellanos y leoneses. De hecho, no han perdido detalle. Decía muchas cosas sobre lo que sobre la visita. ¿Por ejemplo? Pues cómo se formó la bandera, este sitio. Se hablan las cosas para mejorar la crisis y la educación y cosas de estas. Castilla y León... Es donde vives, ¿no? Sí. Y es una comunidad, ¿no? Más problemas han tenido con el nombre que se da en Castilla y León a los diputados autonómicos. Se llamaban... ¿Procuradores? Procuradores, los procuradores. Pero este pequeño lapsus no les ha impedido sentirse como procuradores tanto dentro donde se discuten todas las cosas como fuera del hemiciclo. Yo he visto que cuando han entrado en la sala han dicho, ¡ah, qué guay! No sé qué, han querido corriendo sentarse por aquí, los micrófonos les ha gustado mucho. Es muy grande, la bandera me gusta mucho, es muy chula. Aunque asombrados por todo lo que les rodeaba, se han atrevido a dar algunas ideas para introducir en el debate parlamentario. Que haya misioneros que vayan a los países pobres
y ayuden mucho a la gente. En educación, por hacerle un favor a los niños del campus, más vacaciones. Pero no, hombre, pues no sé, un poco más los repartos de las actividades, fomentar alguna actividad para los niños en los colegios. Y sobre sanidad, miles de cosas se me ocurren, no sé. Competencias que asocian a Castilla y León, aunque no siempre ha sido así, y es lo que también han conocido en esta visita. Los 30 años de una comunidad en la que ellos tienen mucho que decir. Eso sí, primero con sus estudios o con el baloncesto. Muy bien, muy divertido. Y en un futuro, con sus decisiones. A nuestra última protagonista de hoy le hemos lanzado un reto. ¿Qué contaría si fuera escritora? Y como buena abulense que es, no lo ha dudado ni un momento. Se inspiraría en la figura de Santa Teresa de Jesús y en el monasterio de la Encarnación del siglo XVI y testigo de algunas experiencias místicas de la santa. Hoy, la socialista Mercedes Martín nos adentra en él. Estamos enfrente del monasterio de la Encarnación, una joya histórica emblemática en esta ciudad y además siempre vinculada a la figura de Teresa de Jesús, que aunque la primera fundación de Santa Teresa fue San José, el convento de las Madres, a mí la austeridad y la contundencia y el silencio que se le ve a este monasterio desde fuera, haciendo gala de las monjas de clausura, te inspira a reflexionar. Admiro a Teresa de Jesús como mujer y luego como trabajó para fundar esa obra carmelita en la que ella creía contra viento y marea en aquellos tiempos, y por lo tanto admiro su empuje, su rebeldía, entre comillas, y luego por supuesto, pues cómo no, es reconocida en todo el mundo a nivel de escritora mística como doctora de la Iglesia, y por lo tanto pues en Ávila no puede ser de otra forma. Aquí sí que coincidimos todos, igual que en apreciar profundamente la muralla, pues yo creo que no hay abulense que al margen de convicciones religiosas no sienta admiración por la obra y la trayectoria de Teresa de Jesús, como mujer emprendedora en todo aquello en lo que ella creía en sus tiempos. A mí este rincón me encanta, además de vivir desde hace ya 25 años en este barrio, esta me parece una zona de la ciudad muy especial y con mucha trascendencia. Yo creo que si yo fuera escritora, pues seguramente me habría inspirado alguna obra sentarme a esta puerta del monasterio de la Encarnación. Seguramente, digo, no lo sé, algo que hubiera sido de intriga y acción, pero relacionado con todo el misterio y toda la historia y todo lo que encierra una ciudad como esta. Esta era pues una zona de huertas, la zona norte de la ciudad, que luego pues hace unos 25 o 30 años empezó a construirse y se extendió la ciudad por este lado. Desde luego fue un acierto venir a acompañar aquí al monasterio de la Encarnación como un vigilante o guardián de las esencias de esta ciudad. En Ávila te dirán que sí la conocen, pero yo creo que para muchos visitantes de Ávila la iglesia de San Andrés es una gran desconocida. Es un románico del siglo XI, no tiene nada que envidiar ni a San Vicente ni a San Pedro, siendo San Vicente y San Pedro dos auténticas joyas, por lo que yo conozco, que no conozco toda la historia profundamente, pero que antiguamente esta iglesia sí estaba permanentemente abierta al culto para muchísima población que vivían en este barrio, donde vivían los canteros, la zona de la Cacharra, y ahora mismo esta iglesia no está abierta al culto. El 2009 aproximadamente se ha restaurado por parte de Patrimonio y por parte de la propia parroquia, pero vamos, lo importante es que una joya como esta se mantenga en pie
y puedan disfrutarlo también todas las generaciones venideras. Desde Ávila nos despedimos por hoy. Ya saben que toda la información parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.